Día 3 de agosto último, Animal Shelter celebra 43 años de existencia. Para la organización, ese es un momento crítico para cambiar la mentalidad de la comunidad tocante cuidado de bestia. En cuadro de ese lo lanza una serie de 10 episodios producidos por Energía TV, que da una vista de la operación diaria y pasión de trabajo que toma lugar para trás de cortina. Ahora está celebrando 43 años de existencia de Animal Shelter Bonaire. Está una ocasión hobby especial para nosotros. Y también nos está celebrando el lanzamiento del primer episodio de una serie que se llama Inside the Shelter. Que está en serie que nos estaba ahí televisada, Energía TV, en los diferentes canales de social media. También el público estaba igual con el trabajo para dentro de porta de Shelter de Bonaire. Tá, que pasa día para día ahí con el trabajo duro de voluntario y staff que está trabajando en Animal Shelter está cada día. So, ahora noche nos está pasando una noche happy ameno, pero una celebración doble un día más, pastor nos está celebrando los 43 años y a la vez nos está lanzando nuestro primer episodio de Animal Shelter Inside the Shelter. De como está importante para você mostrar o que está passando em shelter? Nos está querendo un día principal reto que Animal Shelter tiene ahora aquí es parte de concientización. Nos quiere concientizar nos pueblo, nos comunidad, riba importancia que tiene el cuidado de bestia. Animal Shelter está solo para cuidar de bestia que tiene problemas de seguridad o algún problema de vida como tal. Ahí no hay bestia no va, pero ahora que bestia no está clara para integrar nuevamente en un hogar, no puede. Entonces, es aquí nos que concientizar el pueblo que el shelter no está un lugar que ainda bopo laga bestia ahí en tu lugar arriba no, el lugar está un lugar de tránsito, que ainda no está haciendo esfuerzo para mejorar la calidad de conducta de bestia, entonces laga bestia no está clara para un hogar nuevo. Es parte de esterilización, también está algo que está un reto para nosotros, para sobre nuestra comunidad, nos tiene conciencia arriba el proceso de esterilización de los cachorros y los pushinan. Pues no está reproducir libremente. Esa aquí está crece como consecuencia un crecimiento hobby alarmante de la cantidad de bestias que nos tiene. Nos tiene que tomar más conciencia arriba de aquí y esa aquí nos puede hacer a través de un programa de esterilización. Vou pedir nos gente na comunidade, no sabe, o programa aqui está completamente gratuito. Pues, se você tem um cachorro ou um push que você larga esterilizar, você pode tomar livremente contato conosco, nos avisamos qual é a procedura, que caminho você tem que vai, então você ganha a bestia esterilizar de uma forma completamente gratuita. Essa aqui é parte de conscientização que nos que traz adiante para a nossa comunidade. Me quero agradecer de coração na uma pessoa que ora com ideia abini, então minha papia com ele avisa me mesora yes. Está Emilaila Coffee, el dueño y director de Energía TV, que está el producer, nanga traja el vídeo aquí, nanga tabay seguir traja inter serie para nosotros. Un aplauso para Emilaila y su team. Saku Emilaila hace saki con amor, con corazón. Pero Saki no está únicamente un trabajo de un gente o un grupito. Tiene una estructura tras de producto Inside the Shelter. Nos tiene staff. Tú eres staff de Animal Shelter que trabaja duro día para día. Ahora aquí nos va a comparar. Nos va a Úrsula, nos va a Xane, nos va a comparar. Pero tiene hobby. Gente que trabaja Inside the Shelter. Lo que kuta uninos ta e paixão que tu rende kuta aportar na Animal Shelter tem para e bestia que nos ta cuida. Com a série de 10 episódios aqui, produzida para Energia TV, nos que dá na comunidade vista de tudo lo que está toma lugar para trás de cortina. E como nos ta funciona todo dia. Ik heb alles begrepen wat hij wilde zeggen. Dat kwam echt uit je hart. En dat is, denk ik, wat ons allemaal bindt. Iedereen die een steentje bijdraagt aan Animal Shelter. Dat doen we omdat we een hart hebben voor de dieren waar we voor zorgen. Of het nu is via de parcours- en cruisemarkt, of het is als onderdeel van de dagelijkse operaties, of als het is achter de schermen. Mensen die
Jullie hebben ze misschien allemaal wel eens zien staan. De inzamelingshuisjes die bij verschillende bedrijfjes en zaken op Bonaire staan. Daar zijn ook mensen die iedere maand een hele ronde maken om daar de donaties die zijn achtergelaten door toeristen of inwoners van Bonaire te legen en dat allemaal te regelen voor ons. Dus we hebben een heel groot team van mensen. En met deze serie proberen we een inzicht te geven in wat er nu iedere dag gebeurt. Zij het op de shelter, zij het achter de schermen. Onze sponsoren zijn super belangrijk voor ons. Zonder sponsoren zouden we het heel moeilijk hebben. Dus namens iedereen hier, degenen die er zijn, niet iedereen kon er zijn vandaag. Heel erg bedankt om met ons deze reis te willen maken. Daarnaast 43 jaar. Velen van ons hebben maar een stukje van die 43 jaar meegemaakt. Maar als ik voor mezelf spreek, ik ga alleen maar voor de 3 vooralsnog mee. Maar het is zo'n leuke manier om bezig te zijn en te zien met z'n allen hoe we asiel een stapje vooruit kunnen brengen. En iedere dag de dieren die daar van ons afhankelijk zijn, weer een fijne dag kunnen geven. Dank jullie wel om hier te zijn vanavond. En laten we zo dit even samen vieren.